Wer viel wagt, gewinnt oft viel. Komm, du schönes Glockenspiel, lass die Glöckchen klingen, klingen, lass die Ohren ihnen singen. Pareciera ser que el cine tuvo que esperar siglos para ser desarrollado y pensado, pero esto no es así. Resulta que lo que hoy conocemos como cine, este medio de entretenimiento, de recreación, de fantasía, de registro de acontecimientos, no es más que una serie de imágenes en movimiento que nos producen la ilusión de continuidad. De ahí que la palabra con que designamos esta forma de expresión sea cine, la cual es un apócope de la voz cinematografía, la cual viene del vocablo griego kine, que significa movimiento, y grafos, que significa registro de hechos, imagen impresa, es decir, imagen en movimiento. Resulta ser que estas primeras imágenes en movimiento fueron captadas hace 30.000, 40.000 años antes de nuestra era, en la cueva de Chauvet en Francia, en la era paleolítica media. Estas imágenes fueron captadas por el famoso y reconocido cineasta Werner Herzog, quien al entrar a la cueva descubrió que hay caballos con 8 patas, hay caballos pintados con 8 patas, con tipo 2 cabezas, hay leones que parece que son varios que están en manada. Y la cualidad de estas imágenes es que tú al alumbrarlas de cierta forma representan movimiento. Y curiosamente, o como otro dato aparte, es que alrededor de esas cuevas fue encontrada una flauta hecha con el hueso del brazo humano, el radio, que está afinada en una escala pentatónica y que podría ser que nos sugiere que la imagen y el sonido ya estaban relacionadas a esa época. Más adelante, los egipcios, los griegos y los romanos continuaron su interés por la imagen en movimiento y la manera de expresarla gráficamente. Recuérdense las pinturas murales de los templos funerarios en Egipto, que describen con gran precisión y con una secuencia de imágenes el suceso de la vida del fallecido. De igual modo, encontramos en la Roma antigua la columna del Trajano, que es un notable ejemplar de la simulación de una acción, representada en una banda de relieve en torno a una columna, por lo que se ha comparado con una cinta de celuloide. Del otro lado del mundo, en Asia, podemos apreciar otro antecedente de la historia del cine. Las sombras chinescas fueron muy populares en los siglos XIV al XIX. Empezaron como un juego infantil, y más adelante le dieron vida al teatro de las sombras, llamado en idioma chino Piying. La historia del cine toma un curso bastante distinto a partir de la Revolución Industrial, pues en esa época se crea la cámara oscura, cuyas funciones eran básicamente reproducir una imagen sobre una pantalla blanca, curva, horizontal, situada en el interior de una habitación totalmente oscura, la cual reflejaba la luz de los objetos en movimiento que estaban en el exterior y que penetraban a través de un pequeño orificio. La imagen proyectada era a color y muy luminosa. Podían enfocarse objetos a distancias lejanas y así apreciar el paisaje en movimiento. Posteriormente, en 1853, el general Franz von Uchasius desarrolla el kinetoscopio, que se hacía a partir de cintas imán perforadas, las cuales eran las encargadas de proyectar las imágenes de manera secuencial, con el fin de crear la ilusión de movimiento. 30 años más tarde, Thomas Alva Edison, junto con William Kennedy Laurie Dickson, patentaron el nombre de kinetoscopio y le añadieron ciertas mejoras técnicas. A partir de este momento, en 1891, y con el fin de integrar sonido a dichas imágenes, se crea el kinetófono, el cual consistía en un kinetoscopio y un fonógrafo de cilindro. La historia del cine dio un giro drástico en 1892, cuando los hermanos franceses Louis y Auguste Lumière compraron un kinetoscopio y lo perfeccionaron para mejorar el proceso de fotografía, dando como resultado el cinematógrafo, conocido como cinematógrafo Lumière. Dicha máquina constaba de una manivela que ponía a correr una cinta de celuloide a 16 cuadros por segundo. Aún no tenía la capacidad de registrar sonido directo, pero fue un aparato que sin duda revolucionó la historia del cine y motivó la ciencia para innovar y crear justamente algún mecanismo para juntar la cinta, proyectando la imagen, y el sonido, la música. Para entonces, las cintas capturaban el día a día de la época y diversas situaciones de la gente de París. Es así que se inaugura lo que más adelante daría origen
a los diversos géneros cinematográficos, entre los que podemos contar el documental, la comedia y los noticieros, el registro de los hechos del día a día, pero igualmente el entretenimiento y la recreación. Estamos en realidad presenciando entonces el nacimiento del cine, primeramente del cine mudo. En el cine mudo aún no existía la relación directa entre música e imagen. Por lo tanto, las películas eran acompañadas con música en vivo por algún intérprete. Una solución para que pudiera sentirse esa relación entre música y cine era adaptar géneros populares a la pantalla como el ragtime. Y por otra parte, una solución un poco más complicada era conocer la emoción que expresa cada tipo de escala, acorde, ritmo y melodía para incluirlos en una improvisación que se adaptara al carácter del filme y transmitirlos al oyente. En los pueblos pequeños se solía contar con un pianista o un violinista que improvisaba acompañando las imágenes en movimiento, las proyecciones que en ese entonces estaban. Y por el contrario, en las ciudades contaban con órganos u orquestas completas. Y este hecho de incluir ya orquestas completas nos habla de una evolución de la música para cine, puesto que ya no podían darse el lujo de improvisar. Tenía que ya haber algo registrado, algo escrito que acompañara dicha imagen, dicha proyección y que se adecuara bien, pues la orquesta ya no podía improvisar debido a su gran magnitud. Por ello, es que se idearon 3 técnicas distintas para componer la música de cine mudo. Una de esas técnicas se basaba en la improvisación. Esta música era pensada exclusivamente para piano y órgano, y fue utilizada únicamente como un recurso para crear ambiente. Por otro lado, se recurrió al acompilado o cue sheets, técnica dirigida a las orquestas. En la partitura se veía el título y el autor de la canción, en qué minuto debía tocarse y por cuánto tiempo, así como el editor de la pieza. Además, se hicieron músicas originales, técnica que llamaremos original. Se trata de partituras dedicadas exclusivamente al fin con el que se tocarían. El photoplay era un tipo de música incidental caracterizada por ser una mezcla entre lo clásico y lo popular, que era algo muy común en las orquestas, pero contaba ya con una partitura escrita y una estructura. La historia del cine sonoro comienza a finales de la década de los 20, cuando la compañía Bell Telephone Laboratories y Western Electric se encargaron de combinar sonido e imagen en movimiento. Para ello tuvieron que desarrollar un sistema que pudiera grabar el audio en discos separados para después ser reproducido simultáneamente con la película proyectada. A este sistema lo conoceremos como Vitaphone. Es así que la historia del cine sonoro nace en 1927 con la película The Jazz Singer, bajo la dirección de Alan Crosland y música original de Louis Silvers. A partir de este año el sonido se añadía ya al cine y a la imagen en conjunto, pasando del silencio a ser un recurso narrativo más en la historia de la película. Más adelante las compañías RCA y General Electric mejoraron el aparato y desarrollaron el sistema llamado Photophone. Esta máquina permite un verdadero avance en la creación de bandas sonoras y abre las posibilidades a nuevos sistemas que son usados en realidad hasta nuestros días. Surgen a partir de la creación del vitáfono y del fotófono una nueva ola de compositores que vendrían a desarrollar una nueva serie de técnicas compositivas para el film, que nos ayudarían a sumergirnos mucho más en el pathos de la película. Esta evolución tuvo básicamente 3 estilos compositivos que nos acompañan incluso aún en esta época. Uno de estos es el sinfonismo clásico, que estuvo vigente entre 1930 y 1950. Durante estas 2 décadas, la música para cine pasó de ser meramente incidental a enfatizar momentos clave del filme. Dicha profesionalización se debe principalmente a los compositores Max Steiner y Eric Concord. Musicalmente, las características eran que la obra tenía una larga duración, el uso de los leitmotivs, motivos conductores, que son pequeños fragmentos musicales que identifican a personajes, situaciones o conceptos abstractos, y la música que era de un carácter descriptivo o épico. Algunos compositores importantes fueron Miklos Drossel, Waxman, Tiomkin, etc. El tema principal surge entre 1951 y 1971. Consiste básicamente en repetir un mismo tema durante todo el metraje, el cual puede ser uno no hecho específicamente para la película, llámese canción de rock, folclore americano, clásico o de cualquier otro estilo. Los compositores quedaron mayormente relegados en esta época
aunque hubo algunos como Bernstein, Rexin y Herrmann que hicieron aportes bastante ricos e interesantes en el film scoring. Hay que destacar que durante estos tiempos se integraron estilos como el atonalismo y el jazz. Nuevo sinfonismo. La tendencia en la época que va de 1972 a 2020 fue volver al sinfonismo clásico, pero con algunas añadiduras del jazz, de música contemporánea, de rock progresivo, de cyberpunk, entre otras. La música de cine ya no era solo una tarea de compositores clásicos, sino también de compositores con inclinaciones al New Age, al rock, al ambiental, entre muchos otros. Un ejemplo notable es la música de Vangelis. En esta nueva oleada de compositores, nos encontramos con músicos como Hans Zimmer, Jerry Goldsmith, Danny Elfman, Ennio Morricone, James Horner, John Williams, Howard Shore y Nino Rota. Ellos estaban ante una nueva disyuntiva: integrar nuevas técnicas e instrumentos como los sintetizadores en la creación del score o bien hacer un uso innovador de la orquesta, como lo es en el caso de John Williams con las películas de Star Wars.